El tema que elegí para desarrollar es el de petición de herencia, porque, por diversos motivos en realidad. En primer lugar, porque concretamente hemos advertido cierta dificultad en los exámenes, sobre todo de alumnos libres, cuando tienen que explicar este tema. Además, porque es una acción típicamente sucesoria, entonces, si bien tiene puntos de conexión con otras, también tiene aspectos muy particulares, propios de esta acción. Y además porque se enlaza con otras figuras, otros temas, otras instituciones del derecho sucesorio, y bueno, que nosotros también vemos en esta materia. Para la definición de la petición de herencia en general, bueno, ustedes pueden buscar en cualquier texto una definición completa que les parezca suficiente. De todos modos, si bien no es una definición, yo voy a leer la del código, o cómo el código comienza con este tema. Dice en el 2003-10, la petición de herencia procede para obtener la entrega total o parcial de la herencia sobre la base del reconocimiento de la calidad del heredero del actor contra el que está en posesión material de la herencia e invoca el título de heredero. Es decir, en esta descripción que da el código referida a la procedencia, lo toma desde esa perspectiva, se encuentran todos los elementos de esta acción, porque en principio, ¿cuándo procedería? Procedería cuando el heredero necesita, o sea, tiene necesidad de que se le reconozca su calidad de tal, y a raíz de, o como consecuencia de esto, se le entreguen los bienes que están en posesión de otra persona que invoca la calidad de heredero. Entonces, los rasgos o las características o las exigencias o requisitos, como quieran decirles, para la acción, se dan en este artículo. Que bueno, ¿cuáles serían? El reclamante tiene que tener el título de heredero, él sí lo tiene que tener. Se dirige contra quien está en posesión material de los bienes, invocando esta calidad y no otra, que acá, bueno, ya se da por finalizada la discusión de la procedencia de la acción contra el poseedor de los bienes. Y también se persigue la entrega de los bienes, no solamente el reconocimiento de la calidad de heredero, sino la entrega de los bienes. ¿Cuándo se justifica ejercer esta acción? Y en realidad se justifica cuando que está en posesión de los bienes no reconoce la calidad de heredero del actor, porque si fuese así, en realidad no tendría sentido promover una acción para obtener un allanamiento. Igualmente ya vamos a ver que si se da esa situación donde no hay ninguna falta de reconocimiento, o sea, no hay desconocimiento por parte del que está en posesión de la herencia de la calidad de heredero del otro, ¿no? Ya sea porque concurra o no con él, igualmente vamos a recurrir a la petición de herencia para solucionar la cuestión de la entrega de los bienes, no para el reconocimiento del título de heredero, pero sí para la entrega de los bienes. Y ahí es donde ya vinculamos la acción de petición de herencia con otras figuras que vemos durante el programa, como la declaratoria de herederos o el autoprobatorio de testamento. Ya cuando vemos esos temas, ya adelantamos que la declaratoria de herederos, por ejemplo, no hace cosa juzgada desde el punto de vista material, sino solo formal. Entonces, si se ha incluido a un heredero y luego
se presenta otro que acredita mejor o igual calidad que el que ya estaba presentado, esa declaratoria se modifica sin ningún problema. Por supuesto que el que ya está incluido no debería desconocer la calidad del que pretende desplazarlo o concurrir con él, porque si no, ahí sí se justifica la acción de petición. Pero de todos modos, supongamos que suceda eso, ¿no? Tenemos a alguien declarado, después se presenta otro heredero que dice que tiene mejor o igual vocación que el que ya esté declarado, y este reconoce esa situación. Igual le va a tener que entregar los bienes. Entonces, para solucionar esa cuestión, digamos, esa consecuencia del cambio producido en la declaratoria, nos resultan útiles las normas que estaban reguladas en la petición. Así se ha inclusive reconocido en jornadas nacionales de derecho civil. En cuanto a la naturaleza jurídica de esta acción, en principio podríamos decir que hay una primera distinción referida también un poco a los criterios que siguen al patrimonio, ¿no? Si el patrimonio se considera como una universalidad, la petición de herencia se entiende que es una acción también universal, porque si bien persigue la entrega de los bienes, esa entrega de los bienes también es universal. O sea, o todos o la porción que le corresponde al heredero actor que concurre con el demandado. En cambio, si no aceptamos esta postura referida al patrimonio, entonces, bueno, la acción va a ser particular porque va a perseguir cada uno de los bienes en particular. Desde otro punto de vista, también se ha discutido sobre la naturaleza jurídica de esta acción en cuanto a lo que persigue. Y acá, bueno, puede ser que se priorice el reconocimiento de la calidad de heredero, entonces sería una acción personal y declarativa, por supuesto, o lo que persigue es restituir la restitución o la entrega de estos bienes. Ahí la acción sería vindicativa y, por supuesto, coincidiría con las acciones reales. Como posturas intermedias tenemos, bueno, la posibilidad de ser admitida la acción mixta, que, bueno, ya habíamos visto en el otro código que no era posible en nuestra legislación. O una acción típicamente sucesoria, o una, como dice Zanoni, por ejemplo, o una acción en dos tiempos, como dice Aspiri. Sí, personalmente yo creo que una de estas últimas, quizás me parece que es la que más cuajaría con la acción de petición, porque es una acción que persigue estos dos resultados, o sea, el reconocimiento de la calidad de heredero, que es típicamente personal, y también el efecto vindicativo, que es específicamente real, pero con las características propias del derecho sucesorio, porque esto no impide que sea imprescriptible, como ya vamos a ver, y además de que este efecto vindicativo sea sobre la universalidad de los bienes, algo que es hasta, bueno, es muy propio del derecho sucesorio. De todos modos, hay algo que es evidente. Si el actor no logra obtener este reconocimiento de la calidad de heredero, o sea, se frustra esa primera parte, digamos, de la acción, este primer tiempo, como dice Aspiri, de la acción, y obviamente no va a poder pasar al segundo, no va a poder obtener los bienes. Los legitimados activos y pasivos. Por supuesto que el primer legitimado activo es el heredero.
el heredero al que no se le reconoce la calidad de tal, y bueno, busca que se le reconozca y la restitución o algo así como recuperar estos bienes, ¿no? Pero también, pero no es una acción inherente a la persona, ni mucho menos, por lo tanto pueden promoverla los cesionarios, se ha cedido los derechos hereditarios, sus herederos, si éste ha fallecido. Y acá hacemos un paréntesis porque el Código Unificado no ha previsto como el derogado la posibilidad de que el heredero del heredero, en vida del primer heredero, promueva la acción. De todos modos, puede ser un tema discutible o en el caso concreto podría resolverse en ese sentido, habría que verlo. También pueden los acreedores del heredero, pero ahí sí por vía subrogatoria, ante la inacción del heredero, sus acreedores pueden ocupar su lugar y promover esta acción. Esta facultad, esta posibilidad es muy importante para recomponer el patrimonio de su deudor o resguardar la integridad del patrimonio de su deudor si el resultado de esta acción de petición de herencia obviamente lo modifica en un sentido positivo, ¿no? En cuanto al Estado, personalmente pienso que podría, aunque no es heredero, pero bueno, hay una... tiene que haber una acción que no tiene, si no sería esta, en el caso en que quiera que se reconozca el mejor derecho del Estado frente a aquel que, invocando el título o la calidad de heredero, está en posesión de los bienes de una herencia y a lo mejor no lo es o a lo mejor puede llegar a ser excluido. No hay otra acción, no tiene otra acción. Entonces, bueno, aplicando los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, creo que podría. Además, lo que sí está previsto es que sea demandado, como ya vamos a ver, por esta acción, por el heredero frente al Estado cuando ha obtenido la declaración de herencia vacante y bueno, ya está en posesión de los bienes, ¿no? Y no le reconoce al heredero su calidad de tal. De todos modos, acá vamos a hacer también una, por lo menos, una acotación y ya comenzar a vincular este tema con el fallo, que acá lo tengo anotado, que está en el aula virtual en la unidad 5 y en la causa ANM contra SJA, y fíjense que se llama reconocimiento de paternidad y petición de herencia, que resolvió la Corte de la Provincia de Buenos Aires el 5 de marzo de 2014. Bueno, ¿cuál es la primera referencia que hacemos al fallo? Que es muy común que la acción de petición de herencia se acumule a otra, sobre todo de filiación, post-mortem, por supuesto, ¿no? Es muy frecuente que luego de la muerte del causante, que no ha reconocido voluntariamente a uno o a varios hijos, este hijo o estos hijos promueven la acción para ser emplazado, o sea, de filiación post-mortem, y la acumulan con la de petición de herencia. Esto es muy común. De todos modos, acá sí hay que aclarar. Por supuesto que hay que resolver la primera para pasar a la segunda en su totalidad. Y en este caso, en el caso de las acciones de filiación, ahí, bueno, la legitimación activa se rige por las reglas del libro segundo. Entonces, los acreedores no van a poder promoverla. Bueno, en el caso del emplazamiento, en principio, bueno, es acotada la legitimación activa a los herederos del hijo, solamente para determinadas circunstancias, ¿no? Igualmente puede también promoverse
acumulada a una acción de desplazamiento también de la filiación. O sea, una persona dice, bueno, este no era el hijo del causante, entonces, bueno, impugna el reconocimiento, por ejemplo. También puede plantearse en ese sentido. También puede acumularse a una nulidad de matrimonio en los casos también que están previstos en el libro segundo, donde se puede promover post-mortem la nulidad, ¿no? Porque en realidad, en principio, las nulidades matrimoniales, la acción de nulidad caduca por la muerte de cualquiera de los cónyuges. También una acción de nulidad de testamento, puede ser. O también cualquier otra causal de exclusión del cónyuge, volviendo un poquito para atrás. O sea, es muy frecuente que esto suceda. Por ahí más común es la acción de filiación que pretende el emplazamiento post-mortem que se acumula a esta. Entonces, bueno, ahí, si bien la de petición va a tener una legitimación activa más bien amplia, puede ser que la otra, la principal, a la que se acumuló, en realidad no tenga esa legitimación activa amplia. Y también podríamos tener en cuenta acá, si son varios, por ejemplo, los herederos, y es uno solo el que promueve la acción, si beneficia a los demás. Y bueno, eso por supuesto va a depender si desplaza o no, si el actor, o sea, son varios los que desplazarían al demandado, no concurrirían, sino desplazarían. Y realmente, bueno, queda desplazado, entonces el actor obtiene toda la herencia y sí, después otros que podrían haberla ejercido se van a beneficiar con esta acción. En cuanto a la legitimación pasiva, acá se exige necesariamente estas dos condiciones que ya notamos, que esta acción se dirija contra el que está en posesión material de los bienes, invocando la calidad de heredero. En el código también está referenciado el cesionario como demandado. Por supuesto que el cesionario, si que estaba en posesión de los bienes de la herencia, invocando la calidad de heredero, cedió los derechos hereditarios porque la ostentaba justamente, era lo que después vamos a ver, un heredero aparente. Bueno, el cesionario también puede ser demandado y va a tener que soportar los efectos de esta acción. Y bueno, también los herederos del heredero y del heredero aparente o que está en posesión, ¿no?, de los bienes invocando la calidad de tal. Y como ya dijimos, el Estado. El Estado también, si desconoce la calidad de heredero de una persona o de varias y ya ha obtenido la declaración de herencia vacante y está en posesión de los bienes, entonces, bueno, entonces este heredero no tiene otra forma de obtener realmente la entrega de los bienes que le corresponden. Bueno, también se prevé la posibilidad de que sea legitimado pasivo. En cuanto al juez competente, está descripta dentro de las descripciones del artículo 2336 esta acción como una acción atraída, ¿no?, por el fuero de atracción. ¿Se acuerdan que el juez competente era el juez del último domicilio del causante? Si ya está en trámite el proceso sucesorio, ya está radicado este proceso en un juzgado determinado, bueno, ese va a ser el juez competente para entender en esta acción de petición de herencia. Acá tenemos una singularidad. El fuero de atracción, por eso acá nuevamente estamos conectando este tema con otro de la materia. El fuero de atracción, ustedes saben que finaliza en principio con la partición.
pero después vamos a ver que la acción de petición de herencia es imprescriptible. Entonces, puede llegar a promoverse luego de la partición. Bueno, pese a eso, el juez competente es el mismo. ¿Está? En cuanto al tipo de proceso, es un proceso ordinario. No podría ser un incidente, ¿no? Porque obviamente acá hace falta una amplitud probatoria. Bueno, cuando se acumula otra acción, por ejemplo la de filiación, generalmente la otra también siempre es una acción ordinaria, entonces desde esa perspectiva no hay problema. Lo que puede llegar a haber problema es por la competencia del juez por la materia, porque si es un juicio de filiación, nulidad matrimonial, ¿no? En esos casos el juez competente por la materia sería el de familia, mientras que, bueno, el que está entendiendo en el proceso sucesorio es un juez civil o civil y comercial. En general la jurisprudencia ha entendido que en ese caso el juicio de filiación también se promueve ante este juez. En cuanto a la prueba, acá a veces esta suele ser una confusión en el examen, porque el actor solo necesita probar su calidad de heredero, pero en su relación con el causante, o sea, su vinculación con el causante. No necesita tener ya una declaratoria de herederos, es más, probablemente ni la tenga porque si está acumulada, por ejemplo, a una acción de filiación, ni siquiera va a tener el reconocimiento, ni el auto probatorio de testamento. Por lo tanto, basta que pruebe su calidad de heredero, ¿no? Si ya está emplazado, y si no, bueno, para eso se acumula con la otra acción, justamente para probar esa calidad de heredero con el vínculo por el estado de familia, ¿no?, con el causante, o también el testamento, aunque no tenga el auto probatorio, pero sí lo tiene. Entonces, bueno, no hace falta, obviamente, tener ya previamente la declaratoria ni el auto probatorio. Es más, probablemente nunca, no es muy común que eso suceda. Y lo que sí es conveniente y también muy frecuente es que al momento de promover esta acción o antes, este actor también promueva medidas precautorias, solicite medidas precautorias o preventivas para resguardar ese patrimonio, porque el que lo tiene está ostentando la calidad de heredero y en realidad puede disponer de él. Entonces, bueno, por supuesto se necesita acreditar, como para cualquier medida cautelar, la verosimilitud del derecho, el peligro, la demora, y bueno, lo de la contracautela, eso va a depender el caso, bueno, en general también se solicita. Digo, va a depender porque muchas veces estas acciones se promueven con beneficio para litigar sin gasto, o beneficio de pobreza, como se llame. De todos modos, bueno, acá las medidas precautorias más usadas y las más útiles, bueno, por lo menos la que es más frecuente es la anotación de litis. Porque al inscribirse, sobre todo, por supuesto, los bienes registrables, ¿no?, inmuebles o muebles registrables, pero más que todo inmuebles, que se ha promovido esta acción de petición o se va a promover la acción de petición, ya frustra la buena fe del tercero, que puede llegar a ser adquirente de ese bien. La frustra automáticamente. Pero también puede haber embargos, inhibiciones, ¿no? También puede darse. La acción, el artículo 23.11 dice que es imprescriptible. Con esto, bueno, parece superada la discusión que se describe en esa causa, en la causa
de la Corte de la Provincia de Buenos Aires del 5 de marzo de 2014. Se describe mucho la discusión sobre la prescriptibilidad o no de la acción, pero bueno, al decir que es imprescriptible ya lo está estableciendo la ley. Lo que pasa es que aún así este fallo a nosotros nos va a servir todavía con este código, porque si bien es imprescriptible, la acción de petición de herencia está íntimamente vinculada con la calidad de heredero, y la calidad de heredero está vinculada con la aceptación de la herencia. Como ustedes, bueno, ya esto está en la unidad 5, o sea que ya antes, en la unidad 3, ya vieron que el heredero tenía 10 años para aceptar o repudiar la herencia. ¿Qué pasa si promueve una acción de petición pasados los 10 años? Bueno, pareciera ser que ya caducó el plazo del derecho de opción, entonces no podría, al no tener la calidad de heredero, no podría promover la acción. Eso se planteó acá en este caso con el condimento, además de que esta acción estaba acumulada a la acción de filiación, que también es imprescriptible. Entonces, bueno, para la acción de filiación no había problema, el hijo en cualquier momento de su vida puede promover la acción, esté vivo o no, bueno, como en este caso el padre, ¿no? Pero bueno, los demandados que alegaron que está bien, lo de la filiación podía promoverlo, pero en el código derogado ese plazo de opción era de 20 años. Y esta persona había promovido la acción de filiación y la de petición de herencia luego de esos 20 años. Entonces, esta fue la discusión que llegó a la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que en las dos instancias anteriores habían resuelto a favor de los herederos, diciendo, bueno, está bien, la acción de filiación se admite, no hay por qué no hacerla, no admitirla, en el código derogado también era imprescriptible igual que ahora, pero no así la de petición, porque ya al momento de promoverla ya había vencido el plazo del derecho de opción. La Corte de la Provincia de Buenos Aires, ustedes lean atentamente el fallo, lo dice muy claramente, es muy interesante, dice que no, porque al no estar emplazado no podía ejercer ningún derecho derivado a ese emplazamiento. Por lo tanto, recién nacían esos derechos a partir del emplazamiento, y entiende que no importa cuando haya promovido la acción de petición, que era después del plazo de opción, igual podía, igual era proponible y no había prescripto. Perdón, no había caducado, no le impedía el derecho de opción, no impedía la promoción de la acción. Yo creo que este fallo es sumamente importante porque aún hoy es vigente. Cuando ustedes estudian el derecho de opción, ven que dura 10 años a partir de la muerte y solamente se modifica ese cómputo si el primer heredero es desplazado. Pero no es este caso, no prevé este caso el código actual, que la verdad que es una lástima porque esta jurisprudencia fue de 2014 de la Corte de Buenos Aires, modificando los criterios de las dos instancias anteriores, entonces podría haber tenido su soporte legislativo. Si bien la acción es imprescriptible, que es otro tema que aborda el fallo y es muy importante, los herederos pueden oponer la prescripción adquisitiva, sí, individualmente sobre los bienes que han poseído, a partir de la intervención del título. O sea, cuando dejaron de poseer como herederos, lo hicieron ya como propietarios exclusivos. Que ese es el otro punto de este fallo, que también les aconsejo que lo lean atentamente, porque, bueno, porque es complejo este cambio. O sea, ¿en qué momento el heredero pasa de ser poseedor como heredero a ser poseedor como propietario exclusivo? No es un hecho fácil ese de probar, no es una situación fácil de probar. De todos modos, bueno, es una de las defensas clásicas cuando las acciones de filiación y de petición de herencia se promueven luego de mucho tiempo. Pasando ya a los efectos de la acción, que es lo que
más está regulado en el código. Fíjense que el 23.12 dice: admitida la petición de herencia, el heredero aparente debe restituir lo que recibió sin derecho en la sucesión, inclusive las cosas de las que el causante era poseedor y aquellas sobre las cuales ejercía el derecho de retención. Y si no es posible la restitución en especie, debe indemnización de los daños. El cesionario de los derechos hereditarios, acá es donde está la legitimación pasiva del cesionario, este cesionario del heredero aparente está equiparado a este en las relaciones con el demandante. Bueno, acá cuando habla de indemnización, si no están los bienes, la indemnización por daños, ya vamos a ver que esto se vincula con la buena o mala fe del heredero aparente, porque no va a responder igual. O sea que no es que siempre responda por los daños o de la misma manera. En cuanto a la buena o mala fe del heredero aparente, el código hace una remisión. O sea, se aplica, dice el 23.13, se aplica a la petición de herencia lo dispuesto sobre la reivindicación en cuanto a las obligaciones del poseedor de buena o mala fe, y eso se refiere a los gastos, a las mejoras, a la apropiación de frutos y productos y a la responsabilidad por pérdidas y deterioros. Y bueno, esta remisión creo que nos llevaría bastante a hacerla, bueno, pero podemos dejarla para otra grabación. De todos modos, acá lo importante es determinar cuándo el heredero aparente es de buena o mala fe, porque, por ejemplo, hablando de los daños, este poseedor de mala fe responde por los daños sufridos por la cosa, salvo que también lo hubiese sufrido el que venció si lo hubiese tenido en su poder, pero por los restantes responde. Mientras que el de buena fe no responde por los daños, a excepción del provecho obtenido a raíz de este daño, ¿no? O el provecho subsistente que ha quedado. Pero, por ejemplo, si el daño es parcial, fíjense que la diferencia es sustancial, lo mismo en frutos, ¿no? Y bueno, por ahí en las mejoras no es tan diferente. Pero bueno, acá lo importante, además de saber los efectos, es determinar cuándo este heredero aparente es de buena o mala fe. Ahora el código describe la mala fe y dice: es poseedor de mala fe el que conoce o debió conocer la existencia de herederos preferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento. Bueno, esto debió conocer, por ahí está bastante criticado, porque acá la idea es si se exige el dolo o no. O sea, en este conocimiento hay dolo, o sea, se conoce tal circunstancia, bueno, pese a eso se obra de esta manera. En cambio, si debió conocer, a lo mejor, bueno, de hecho creo que estamos en el plano de la negligencia. ¿Qué era lo que debía conocer? Y esto es muy importante porque es acotada la mala fe, la existencia de herederos preferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento. Acá, bueno, por ahí Aspiri no coincide tanto con esto, ¿no? Pero evidentemente la mala fe está conformada por estos dos conocimientos, ¿no? No solo que existen herederos preferentes o concurrentes, sino que estos ignoraban su llamamiento, ¿no? Por eso entiendo yo que la manifestación que el código exige en el caso de las sucesiones intestadas, ¿no? Referidas, creo que está en el artículo 23.40, referida a que los herederos deben manifestar si conocen la existencia de herederos que concurran con él, ¿no? Yo creo que no dice demasiado para la mala fe, porque aun si manifiestan a lo mejor que desconoce si existen y sabía que existían, esta sola circunstancia no lo hace de mala fe. Además tiene que conocer que esos otros herederos ignoraban su llamamiento.
¿Cuándo ignora el llamamiento del heredero? O cuando desconoce la muerte, o sea, no sabe que se ha producido la apertura de la sucesión, o también, para mí, puede ser cuando desconoce su propia calidad de heredero. Por ejemplo, no sabía que era hijo extramatrimonial del causante. Pues eso también puede ser. Entonces, fíjense que la calificación de la mala fe sigue siendo acotada como en el Código derogado. De todos modos, en el Código derogado aclaraba que el conocimiento de la existencia de herederos de igual o mejor derecho no implicaba mala fe, porque también la mala fe era conocer que no se presentaban porque ignoraban la apertura, ¿no? Bueno, hay una novedad en el Código que es interesante, que se refiere al reconocimiento al heredero aparente, y acá no importa que sea de buena o mala fe, que satisface obligaciones de causante con bienes que no provienen de la herencia, se supone obviamente que son propios, porque el Código en el artículo 23.14 les reconoce el derecho a ser reembolsados, ¿no? Y como no hace diferencia entre buena o mala fe, se entiende que es para todos, para cualquier heredero aparente. Bueno, finalmente, ya para ir terminando, quizás una de las cuestiones más importantes, además de la restitución, ¿no? O la indemnización por daños, lo interesante de esta figura es que resuelve con mayor amplitud la validez de los actos de disposición del heredero aparente, o al menos, no sé si con mayor amplitud, pero incluye todos los actos de disposición y todos los actos de administración, superando, bueno, no los actos de administración, pero sí en los de disposición, la referencia del artículo 3430 del Código derogado solo a los actos de disposición sobre inmuebles. El artículo 23.15 que se refiere a los actos del heredero aparente. Comienza por los de administración, como antes lo hacía el 34.29 del Código derogado. Y dice, son válidos los actos de administración del heredero aparente realizados hasta la notificación de la demanda. Los posteriores, no importa si es de buena o mala fe. Excepto que haya habido mala fe suya y del tercero con quien contrató. Acá se modifica el criterio del Código derogado, donde en principio siempre eran válidos. Igualmente la doctrina hablaba mucho de esto también, de la buena o mala fe, pero no de ambos, sino del tercero, porque lo que permitiría, digamos, al heredero que venció al heredero aparente, ¿no? en la acción de petición de herencia, o sea, lo que determina la validez es la buena o mala fe del tercero, no de él, sino del otro. Pero bueno, acá exige la mala fe de los dos. De todos modos, yo creo que, bueno, Pérez La Sala hace una diferencia sobre los tipos de actos de administración y también hace una referencia a la utilidad del acto de administración, porque a lo mejor sí es cierto, son de mala fe ambos, pero a lo mejor el acto de administración es un buen acto de administración y en sí mismo no tiene sentido invalidarlo, ¿no? Bueno, pero en relación con los actos de disposición, establece, son también válidos los actos de disposición a título oneroso en favor de terceros que ignoran la existencia de herederos de mejor o igual derecho que el heredero aparente o que los derechos de éste están judicialmente controvertidos. Quiere decir que acá ya no se hace como en el Código derogado digamos, la distinción entre actos de disposición de inmuebles, que era lo que estaba en el 3430, y de cosas muebles, que se regía por la norma general del artículo 2412. Y tampoco se exige en el caso de los inmuebles, y en ninguno en particular, que el heredero aparente haya obtenido una declaratoria de herederos o un auto probatorio de testamento para la validez del acto. Entonces, acá lo único que tenemos que concentrarnos para determinar la validez y para que el heredero que ha vencido y por lo tanto desplazado al aparente, bueno, va a tener que, en ese caso, soportar o no el acto de disposición,
es la buena o mala fe del tercero. Y acá la describe bastante parecido al código derogado, porque es el conocimiento de la existencia de herederos de igual o mejor derecho, o que los derechos del heredero aparente estaban controvertidos. Y ahí es donde sirve la notación de litis, porque si en el registro tenemos la inscripción de la demanda, de que se ha promovido la acción de petición de herencia, y bueno, ya no va a poder ser de buena fe. En este caso, bueno, supongamos que el tercero es de buena fe, por lo tanto el acto es válido, el heredero no va a poder invocar su invalidez o su inoponibilidad. Acá sí, ya para ver cómo se restituye, cómo se reembolsa al heredero verdadero, como el heredero aparente lo reembolsa, sí, nuevamente nos detenemos en la calificación del heredero aparente. Entonces, si el heredero aparente es de buena fe, como dice la última parte del artículo, le restituye el precio obtenido. En cambio, si es de mala fe, va a tener que indemnizar de todos los daños. Todos los daños que le ha causado ese acto de disposición. Bueno, creo que esto es más o menos un resumen de la acción de petición de herencia y sus vinculaciones con otros temas que desarrollamos en el programa, otras figuras, porque es una acción sinceramente muy vinculada.